Buenos días, sean todos bienvenidos al Comité de Legislación e Impuestos. Me presento, soy Nicole Fernández, la nueva chair del comité de este periodo. Y bueno, para mí es un honor dirigir este comité. El día de hoy tenemos una reunión que fue planeada, ¿verdad?, bastante rápido por el tema que nos incumbe a todos los que estamos aquí, sobre todo los que contamos con personal extranjero en nuestras planillas aquí en Panamá. Así que bueno, tenemos el agrado de tener aquí a la licenciada Ailín Quintero. Ailín es abogada asociada de Casa González Ruiz y Alemán desde el 2014, especializada en Derecho Migratorio y Régimen de Propiedad Horizontal. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia en trámites migratorios, naturalizaciones y permisos de trabajo. Obtuvo su licenciatura en la Universidad de Panamá en Derecho y Ciencias Políticas y posee una maestría en Derecho Comercial de la Universidad Interamericana. Actualmente es miembro del Colegio de Abogados y participa de la Comisión de Migración y ha asesorado a empresas locales y multinacionales, así como empresas que han realizado contratos con el Estado respecto a sus planillas de personal extranjero. Le doy la bienvenida a la gente que nos acompaña de forma virtual también. Les comunico que al final de la presentación de Ailín vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas muy amplio para que todos puedan preguntar lo que deseen, también la gente que está online. Y bueno, posteriormente la idea es que la Cámara pueda presentar una carta al Ministerio de Trabajo con algunas de nuestras sugerencias para cambios que quisieran ustedes pues hacer al decreto. Ya nosotros pues como Cámara vamos a crear un comité de trabajo con las personas que deseen participar y procederíamos entonces con la elaboración de esa carta. Así que los dejo con la licenciada Ailín Quintero para iniciar nuestra presentación. Gracias, Nicole. Buenos días a todos. Pues bueno, sin más preámbulo, me gustaría empezar a hablarles un poco de lo que ha sido el cambio en esta materia a través del Decreto Ejecutivo 4 del 2023. Me gustaría empezar de lo más básico hasta lo más complejo, porque si bien es cierto, este decreto tiene el objeto de reunir en un texto único, ¿verdad?, todo lo que es la reglamentación de los permisos de trabajo vigentes. Es importante saber desde cuándo no teníamos una reglamentación, digamos, actualizada en este sentido o un texto único. La última reglamentación que existía era desde 1999 y todos los demás decretos estaban de forma separada. Fueron creándose y promulgándose a medida que eran creadas las categorías migratorias. Entonces, en este sentido, sabemos que el decreto anterior a este es de 1999, más todas las otras reglamentaciones que salían. Y con este decreto se derogan todas ellas, el decreto del 99, y adicional se abarcan temas nuevos. Entonces, partiendo de este punto, también podemos decir que, si bien es cierto, es muy, digamos, sabido, es conocido que el Servicio Nacional de Migración en Panamá, nuestros trámites y nuestros procesos migratorios en Panamá son en paralelo. Una parte se da frente al Nacional de Migración y la otra parte se lleva a cabo ante el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el decreto ha sido enfáticamente, digamos, yo diría intencional en aclarar que, indistintamente de la categoría migratoria que tenga la persona extranjera, el permiso de trabajo lo va a dictar el Ministerio de Trabajo, más que todo para fines de poder crear categorías que no necesariamente tengan un permiso de residencia migratorio que les corresponda, y también con la finalidad de que aquellas personas que tengan residencia permanente puedan aplicar a otras categorías migratorias que no necesariamente los llevaron a obtener el permiso de residencia. Entonces, lo vamos a ver más a fondo en las siguientes diapositivas. Empecemos con algunos cambios generales en cuanto al procedimiento. En el procedimiento debemos decir que el decreto 4 del 2023 señala que los permisos de trabajo se atenderán en 40 días. En 40 días, sin embargo, pues también señala que el plazo de 5 días es para presentar el recurso y tendremos 15 días adicionales para presentar las pruebas.
También señala la posibilidad del uso de la plataforma digital a futuro. O sea, no es un sistema que actualmente esté vigente o esté funcionando. Sin embargo, durante todo el decreto, durante toda la redacción, se repite y se reitera la posibilidad, e inclusive en el glosario de conceptos se ha incluido lo que significa los trámites en línea, lo que significa la plataforma, con miras a que esto se lleve a cabo. Eh, Previo a este decreto, el tiempo era de 30 días. El tiempo, digamos, el tiempo límite que tenía la institución, la entidad, para responder, para contestar las solicitudes de permiso de trabajo, según la norma. Y un plazo de 3 días, perdón, de 2 días para presentar el recurso de reconsideración. Entonces, también tenemos que la tabla de renovaciones actualmente, conforme a este nuevo decreto, va a depender de la categoría, pero en su mayoría son aprobados por 2 años y luego en la prórroga siguiente se aprueba por 3. A diferencia de que anteriormente los permisos de trabajo se renovaban anualmente. Esto fue un cambio periódico que fue insertando el Ministerio de Trabajo. Primero, todos los permisos de trabajo durante muchos años se renovaban anualmente y posteriormente les dieron 2 años, a algunas categorías 3, y así fue sucesivamente. Entonces, lo que ha quedado, este cambio ha quedado, digamos, ya escrito, establecido a través de este decreto. En cuanto a las empresas y la forma en la que presentan su planilla, también es un cambio importante y es bueno señalarlo. Y sobre todo porque también es importante para efectos de que los contadores, que son las personas que van a emitir estas certificaciones, lo conozcan y lo manejen. De hecho, considero que hay una parte importante de actualización que hacer a nivel de los contadores en materia normativa de migración. Más que todo porque anteriormente este requisito de presentar la certificación del contador en reemplazo de la planilla era para empresas que tenían más de 100 trabajadores. Ahora, con el nuevo decreto, las empresas que tengan más de 20 trabajadores tienen que presentar certificación en reemplazo de la planilla. Pero es una certificación que está muy bien descrita en el decreto, está detallada y estos puntos consideramos que son bastante técnicos. O sea, el contador debe sacar los cálculos, debe firmar la certificación, sin embargo, debe estar muy informado o muy al tanto de de los cálculos que se está haciendo, porque es la persona que al final aparece como responsable de firmar dicha certificación. Y también se establecieron montos de las multas y procedimientos de excepción de porcentajes, digamos, diferentes, porque anteriormente las multas eran un poco más altas, definitivamente eran más altas. Se contemplaba la posibilidad de la reincidencia hasta, en última instancia, la cancelación del aviso de operación de la empresa. Sin embargo, las multas se han bajado y se mantiene la penalidad máxima, que es la cancelación del aviso de operaciones. Entonces, las multas van desde $500, primera reincidencia, $1,000, la segunda reincidencia, 1,500, y entonces ya en una tercera reincidencia, entonces estamos hablando de la cancelación del aviso de operación. Ahora veamos un poco los cambios generales en cuanto a las categorías y su clasificación. Entonces, yo creo que aquí es donde entonces eh, vemos la diferencia más marcada en cuanto a, o más importante de todo el decreto. Se creó un texto único que contiene 5 clasificaciones y de cierto modo podríamos compararlo con el decreto o digamos con la ley de migración, porque la ley de migración tiene, digamos así, una ramificación principal de donde surgen todas las demás subcategorías. Entonces, los permisos de trabajo ahora están organizados de esta manera. La, la, los permisos de trabajo se subdividen, están categorizados según el tipo de ley que los creó o según el tipo de condición. Entonces, ahora vamos a ver en detalle cada uno de estos, sobre todo los más relevantes a efectos o los más utilizados para efectos de las empresas. Anteriormente,
como ya sabíamos anteriormente, todos los permisos de trabajo, el decreto era bastante antiguo y contenía, digamos, la reglamentación de los que estaban contemplados en el Código de Trabajo, ¿sí? Entonces, ahora no solamente están los del Código de Trabajo, sino que recoge todos los otros permisos de trabajo que estaban fuera del código o creados por leyes especiales, decretos, y los unifica y los inserta en una de estas divisiones o en una de estas categorías. Lo que les había comentado anteriormente es otro cambio importante en cuanto a temas de categoría y clasificación, y es que la persona que es residente permanente, es decir, la persona que ya tiene una resolución aprobada, puede solicitar cualquiera de los permisos de trabajo ya aprobados mediante el decreto. Es decir, cualquiera de estas categorías que ya existen, el residente permanente puede acogerse a este permiso de trabajo siempre y cuando cumpla con los otros requisitos. Esto significa que si una persona tiene, digamos, espacio dentro del 10% y cuenta ya con cédula, resolución permanente aprobada, puede solicitar un permiso dentro del 10%, y así también sucederá con el 15% y las otras categorías. Eso es, digamos, esto ha quedado establecido mediante decreto. Anteriormente eso podía suceder y se manejaban mucho lo que eran los criterios, ¿no? Los criterios a falta de algo, de una norma establecida, entonces se manejaban los criterios, pero esto ahora esto va a ser, digamos, obligatorio. Si una persona residente permanente no tiene un permiso de trabajo, nunca se ha sacado, tiene una resolución, debe acogerse a un permiso de trabajo que ya exista dentro de la división o las categorías existentes creadas por este decreto. Y algunas de las categorías consideradas como que no contaban para porcentaje, y lo he puesto entre comillas porque es como comúnmente lo conocíamos. Esta categoría no cuenta para porcentaje y esta otra tampoco cuenta para porcentaje. Entonces, esas categorías que no contaban para porcentajes han sido trasladadas a la sección de, digámoslo así, ahora lo vamos a ver en más detalle, pero las categorías que no contaban para porcentajes son aquellas que ahora la ley denomina como categorías de permiso de trabajo por condiciones especiales. Llámese países amigos, proceso de regularización migratoria, crisol de raza, es decir, extranjeros profesionales, este tipo de categorías. Entonces, estas categorías que no contaban para porcentajes pasan a contar dentro de los porcentajes de la planilla. Entonces, esto es uno de los cambios más importantes y esto es lo que pudiera cambiar, eh, digamos, o afectar directamente de alguna forma la contratación de aquí en adelante para las empresas, tanto para el que tiene el permiso de trabajo como para las empresas que deseen contratar. Entonces, se agregan algunas categorías a la clasificación de mano de obra local. Eh, lo que sucede es que antes también, digamos, en el día a día conocíamos los que cuentan como panameños. Esas eran las categorías que conocíamos, los que cuentan como panameños, los que no afectan porcentajes y los que tienen porcentaje que eran el 10 y el 15. Entonces se han agregado algunas categorías a la clasificación de mano de obra local, perdón. Entonces veamos rápidamente estas clasificaciones. Estas son las 6 ramificaciones, digamos las 6 categorías de donde se van a subdividir todas las demás, los tipos de permiso de trabajo. Entonces, los primeros son los que equivalen a la mano de obra local. Como les comentaba, algunos sí están contemplados por el Código de Trabajo, ahora lo vamos a ver también, y algunos otros fueron agregados como permisos de trabajo que cuentan como mano de obra local. No necesariamente lo dice el código, pero sí han sido agregados dentro de este listado. Aquellos que se consideran porcentajes autorizados por el Código de Trabajo, que son el 10, el 15%, dentro de esos igual el código establece el antiguo Marrakech, que ahora se conoce como permiso de trabajo de pequeña empresa o de microempresa, y también estaba el permiso de trabajo de surte sus efectos en el extranjero. Entonces, estos permisos de trabajo se denominan permisos de trabajo
por porcentajes autorizados por el Código de Trabajo, porque son los que ya menciona el código, no necesariamente porque un permiso de surte sus efectos, ahora vamos a ver el listado. El que surte sus efectos en el extranjero no cuenta para porcentajes, precisamente por el tipo de permiso, porque es para una persona que desde aquí sus funciones surten efectos en el extranjero. Sin embargo, sí está contemplado desde el artículo 17 en el Código de Trabajo. Y bueno, las leyes especiales que tienen que ver con todos los regímenes especiales, ¿verdad? Que son Panamá Pacífico, las zonas libres, eh, eh, SEM, también el régimen especial de Ciudad del Saber. Y esto, protección humanitaria es uno de los permisos que no vamos a tocar en esta ocasión, porque pues no es un permiso dirigido digamos, en este perfil que hemos tratado de resumir, digamos, para las empresas, pues es uno de los permisos menos vistos en las empresas, a manera general, en las contrataciones. Uno de los que menos vemos, sin embargo, no con menos importancia, han desarrollado varios capítulos, varios artículos en aras de detallar estos permisos y cómo se van a manejar. Sin embargo, por un tema de tiempo y practicidad, no los vamos a tocar. En condiciones especiales, entonces, era lo que les comentaba, que están los permisos de países amigos, conocidos como países amigos, los permisos de trabajo de extranjeros profesionales, y bueno, les voy a mostrar ese listado bajo esa categoría, y los temporales, que son aquellos que eran conocidos como los transeúntes o técnicos temporales, y los de artistas, deportistas, entre otros. Ok, ahora vamos a ver el tema de los porcentajes autorizados por el Código de Trabajo. Quisiera llevarlos al tema o al título de porcentajes autorizados por el Código de Trabajo únicamente para hacer relación con que son aquellos permisos que están mencionados en el artículo 17 y no para que nos confundamos de que todos estos permisos van a contar dentro de los porcentajes. Como les decía y les adelantaba, la persona extranjera contratada como personal cuyas funciones surten efectos en el extranjero no cuenta para porcentajes porque no está en planilla y el diseño de su permiso de trabajo no está, pero sí está contemplado desde el Código de Trabajo. Por eso está en esta categoría. Y la persona extranjera contratada por un micro o pequeño empleador es el anteriormente denominado Acuerdo de Marrakech. Así que este tiene los mismos requisitos, sin embargo, una diferencia notable para los que conocen el tema en la práctica también, pues ya al final vamos a compartir y pues me gustaría mucho que compartamos esas experiencias, pero sí me llamó mucho la atención que este permiso no establecía cuánto es el mínimo de personal panameño que se requiere. Y sabemos que a la hora de presentar estos permisos de trabajo, si bien es cierto, no hay un porcentaje del 10 o del 15%, había una cuota mínima de panameños que era requerido contratar para poder tener, digamos, la autorización de contratar a un trabajador extranjero bajo el Acuerdo de Marrakech. Entonces, este permiso se mantiene igual, el máximo de personas permitidas son 9 trabajadores en total, es decir, incluyendo panameños y el extranjero. No han mencionado cuál es el mínimo de los trabajadores panameños a contratar. Y pues ya los otros son los conocidos, que es dentro del 10% y dentro del 15%. Antes teníamos como 4 modalidades, por decirlo de una forma, ¿no? Teníamos técnico especialista que se mantiene y teníamos el personal de confianza y gerentes, que también se mantiene. Pero los gerentes es personal de confianza, así que yo considero que lo han resumido en una sola categoría. Ahora vamos a hablar sobre los de mano de obra local. Y ya pues luego de que mencionemos esta subdivisión, vamos a entrar en materia de porcentajes. Las personas que tengan permisos de trabajo que equivalen a mano de obra local, que antiguamente se conocía como, o anteriormente se conocía como permisos de trabajo que cuentan como panameños, son los mismos. Aquellos que tienen más de 10 años de residir en Panamá, y eso se toma en consideración a partir de la primera aprobación, es decir, desde la residencia provisional, la primera resolución que se les apruebe. Los cónyuges de nacionalidad panameña, y aquí ampliaron un poco,
abrieron un poco el compás para mencionar a aquellos que en la práctica ya sus permisos de trabajo no contaban, pero ahora pues lo han dejado establecido. Esto significa que el que está casado puede aplicar. El que ha pasado, digamos, ha tenido, está separado, está divorciado, o el que está en estado de viudez, entonces igual también tiene derecho a solicitar este permiso de trabajo, siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece la norma. Es decir, que si una persona obtuvo su permiso de trabajo bajo esta categoría y el matrimonio ya no está vigente, entonces tiene todavía la oportunidad de aplicar bajo esta categoría. Y, y de igual forma, para personas extranjeras con residencia permanente especial. Este permiso no aparece en el Código de Trabajo, es un permiso especial que conlleva, digamos, la firma de las autoridades fuera del Ministerio de Trabajo, y es un permiso especial otorgado en atención a otros, digamos, ya a otro tipo de interés, y digamos que pudiéramos decir que este permanente especial digamos, no utilizado, fue creado y luego no fue más utilizado. Sin embargo, lo han incluido nuevamente. Reagrupación familiar como padre o madre de una persona panameña en condición de dependencia. Este también es muy importante porque así como el casado con nacional tiene derecho a tener un permiso de trabajo, ¿verdad? Y que no cuente para los porcentajes, la persona que es padre o madre de un hijo nacido en Panamá tiene este derecho. No aparece en el Código de Trabajo, fue una categoría creada después de 1999, pero pues está cubriendo porque consideramos que sigue el mismo principio, ¿no? Del que trata de cónyuges con nacionalidad panameña. Y por último, entonces, han incluido a las personas que tengan permiso de trabajo bajo el convenio Panamá-Italia. Pues hay un convenio internacional desde hace muchísimos años que rige y que permite que las personas bajo esta categoría puedan solicitar un permiso de trabajo indefinido. En esta ocasión, el decreto aclara que este permiso de trabajo no solamente es indefinido, sino que contarán como panameños. Esto es un cambio también importante a la hora de hacer los cálculos. Y también la persona extranjera que es dependiente de diplomático, el cual una vez la persona, el principal de la categoría de diplomático, una vez termina la misión, pues entonces la institución tiene el deber de informar al Ministerio de Trabajo para efectos de que este permiso se cancele también. Pero mientras esté vigente, un dependiente de diplomático cuenta como panameño. Cambios de mayor relevancia ahora en cuanto a los que afectan porcentajes. Entonces, aquí vamos a listar aquellos que afectarían porcentajes hasta tanto el Ministerio de Trabajo no nos diga lo contrario mediante un escrito. Entonces, pero lo cierto es que el decreto en la última parte contempla en los artículos 173 y 174 que los permisos que ya se han gestionado bajo las leyes anteriores al decreto y los permisos que ya estaban aprobados antes del decreto 4 de 2023 se trabajarán y se manejarán bajo las leyes o las condiciones bajo las cuales fueron creados. Estas condiciones son para los permisos de trabajo nuevos. Así es. Son uno de los puntos que precisamente, digamos, en esta parte, en esta división, diríamos que estos permisos están incluidos, no lo dice la sección, no lo dice el título o el capítulo correspondiente. Sin embargo, al final, y vamos a hablar puntualmente sobre ese artículo 173 y 174 que quisiera leerles ya al final, porque en efecto es un poco interpretativo. Lo que sucede es que al aplicarse de ese modo, vamos a tener dos formas de cálculos de porcentajes en paralelas. Entonces, yo quiero
al final que intercambiemos opiniones, pero nuestro entendimiento es que si estos permisos de trabajo son contados, los nuevos, ¿no? Los que llamamos permisos de trabajo desde cero, cuenta para porcentajes, pero los que yo adquirí de forma previa al decreto 4, me mantienen las condiciones anteriores, entonces tenemos dos formas de analizar los permisos de trabajo. Y bueno, en este punto yo quisiera ser muy conservadora, ¿verdad? Porque nuestra idea, nuestro objetivo es compartirles nuestro análisis de la norma, porque es muy reciente, ha sido muy controvertido, pero es un decreto, como ustedes saben, y que hace falta, pues, aclarar algunos puntos, hace falta también que en la práctica llevemos a cabo algunas cosas. Sin embargo, ojo, no quiero decir con esto de que en la práctica es que nos daremos cuenta, porque lo correcto es que la norma nos diga cómo hacerlo. Sin embargo, lo que quiero transmitirles es que quiero ser conservadora, ¿verdad? Y compartirles nuestro análisis de la norma versus las normas anteriores. Y en el camino, cuando digamos, si estos puntos se aclaran, y como dijo mi colega Nicole, nuestro objetivo con esto también, a través de este compartir con ustedes sobre el análisis, es poder que la Cámara tenga una nota y confeccione una nota dirigida al Ministerio de Trabajo en búsqueda, ¿verdad?, de aclarar esos puntos adicionales que consideramos importantes, que consideramos cruciales, que estén bien definidos en la ley para efectos de las empresas, para efectos de los abogados, para efectos de los contadores, para todos es necesario que quede, digamos, lo más claro posible. Entonces, hago, digamos, esa salvedad, porque el decreto es muy reciente, hay cosas todavía, y nuestro objetivo es precisamente remitir estas conclusiones o estas inquietudes a través de una nota. Ahora bien, estas categorías que sí afectan porcentajes, mientras que la norma está vigente, porque como saben, el decreto dice que entra a regir a partir de su promulgación. Ya fue promulgado en la Gaceta Oficial y por lo tanto estas categorías afectan porcentajes para los permisos de trabajo nuevos y incluye a países específicos, países amigos, crisol de razas, el extranjero profesional, reagrupación familiar para dependientes, y los permisos de trabajo para estudiantes y autoempleo, que son categorías nuevas creadas mediante este decreto, que no necesariamente serán de interés prioritario de las empresas como tal, porque autoempleo no requiere el aval de una empresa, pero es importante que a manera general lo conozcamos. Son dos categorías nuevas que han creado y cuentan para porcentajes. Las categorías que no afectan porcentajes, y las puse en una presentación separada de los permisos de trabajo que cuentan como panameños, porque no es lo mismo. No es lo mismo decir que cuentan como panameños a que decir que no afecten porcentajes, ¿sí? Entonces, anteriormente teníamos el 10%, el 15%, teníamos las personas que no contaban para porcentajes, países amigos, crisol de raza, profesionales, y teníamos luego los que eran considerados como panameños, permiso de trabajo indefinido, cónyuge de nacionalidad panameña. Entonces, estas tres, yo le diría, imaginemos no, una tabla, o sea, en las tres filas está los panameños, los que cuentan como panameños, que los mencionamos en el primer punto, los que afectan porcentajes y los que no afectan porcentajes. Esto para para propósitos de sacar los porcentajes correctamente. La persona extranjera contratada por un empleador dentro del régimen de Ciudad del Saber. La norma dice específicamente que no contarán, no afectarán. La persona extranjera contratada por la zona libre de Colón, no contarán. Y los técnicos temporales, que son los transeúntes. Entonces, sobre este último punto, es importante que ahora la norma señala que los transeúntes deben estar incluidos en planilla. Antes había un vacío
al respecto, ¿no? Y esta vez la norma lo ha dicho de forma taxativa, los transeúntes deben estar en planilla. Sin embargo, también dice de forma taxativa que no afectarán los porcentajes. ¿Sí? Entonces, ya la figura de transeúnte se mantiene con 3 meses, en prórrogas de 3 meses hasta un máximo de un año. Sin embargo, ahora deben estar en la planilla y no afectan los porcentajes. Entonces, estas 3 categorías las extraí de distintos títulos, pero son las 3 que señalan de forma taxativa que no afectan los porcentajes. En todos los casos deben ser incluidos en la planilla. Ok, deben permiso. Ok, ahora vamos con el trámite de excepción de porcentajes. El trámite de excepción de porcentajes es un proceso que durante muchos años estuvo establecido, bueno, perdonen, está establecido en el Código de Trabajo, pero durante muchos años no había reglamentación al respecto. Es un proceso que en la práctica se ha utilizado en grandes proyectos del Estado. Y se ha requerido en muchas ocasiones para llevar a cabo obras de infraestructuras importantes en el país. ¿Por qué? Porque el permiso de trabajo de transeúntes, por ejemplo, que es aquel permiso que le permite a la empresa contratar sin que la persona afecte los porcentajes de la empresa, también tenía una proporción en la práctica. Es decir, en la práctica, en el día a día, los transeúntes, como no decía si contaban o no contaban, no estaban en planilla muchas veces y con- tenían una proporción mínima de panameños requeridos. Entonces esto variaba según, digamos, según el criterio. Y esto ocasionaba que en algunas ocasiones, por ejemplo, para poder contratar a una persona bajo la figura del técnico temporal, tuviese que contratar, digamos, por ejemplo, un panameño por cada transeúnte. En otras ocasiones era 7 panameños por un transeúnte. Entonces, esa era la proporción en la práctica. Entonces, ahora, digamos que lo establecieron de forma ya generalizada, no cuentan para porcentajes, no piden una cuota mínima de contratación, una proporción, perdón, de contratación de panameños, pero sí, definitivamente, eh, este trámite de excepción de porcentajes lo que busca es poder ingresar personas bajo el 15%. Es decir, la figura de transeúntes no siempre se va a adaptar al tipo de trabajo que realizan ellos. En algunas ocasiones, estas personas necesitan permanecer más tiempo en Panamá, necesitan o simplemente la empresa decide que es mucho más práctico tener a personas trabajando durante un periodo más largo a que prorrogar cada 3 meses, dependiendo de las funciones que vienen a realizar, dependiendo de muchos factores, la empresa en algunas ocasiones requiere un porcentaje más alto, ¿verdad? Un porcentaje mayor al 10 y al 15. Es decir, nosotros tenemos el 10% y el 15%, en total es un 25%, el cual se divide según la función y el cargo de los trabajadores. El 10% y el 15% rige para todos, para toda la ciudad, perdón, para todo el país. Sin embargo, hay momentos en que este 25% no abarca la demanda de mano de obra calificada, y con esto quiero decir especializada, técnica o expertos en alguna materia específica. El decreto contiene mucha redacción respecto a lo que es un especialista en búsqueda, digamos, de diferenciar y por qué la necesidad de un técnico especialista. A manera de ejemplo, eh, la categoría del 15%, porque pues no es práctico que nos pongamos a conversar sobre cada requisito, pero considero que es importante que hablemos sobre los requisitos, por ejemplo, del 15%, porque eso nos lleva a entender a veces por qué se necesita la excepción de porcentaje, que ya ahorita se ha quedado reglamentada. Y es debido a que, por ejemplo, para solicitar un 15%, yo tengo unos requisitos, ¿verdad? Que me dicen que yo tengo que probar la idoneidad o la experiencia profesional de la persona en su país.
¿Por qué estoy contratando a una persona dentro del 15%? ¿Por qué es especialista? ¿Por qué es experto? ¿Por qué es técnico? Y esto tiene que estar sustentado. Eso es así tanto en el 15% como en la categoría de técnicos temporales. Entonces, esta sustentación de estos permisos es importante. De hecho, está en el decreto también está la obligación ahora de crear programas de capacitación y un informe de cómo rendir cuentas al Ministerio de Trabajo de cómo se está capacitando o transfiriendo el conocimiento, la experiencia a trabajadores panameños. Pero, ¿qué sucede cuando la obra, el requerimiento es mayor? Entonces, el Código de Trabajo ya contemplaba una posibilidad para este tipo de casos. Cuando el 10 y el 15% no es suficiente, el Código de Trabajo contemplaba en el artículo 18 la posibilidad de que un empleador pueda solicitar una excepción de porcentajes. Y esta excepción de porcentajes lo que señala es que el Ministerio de Trabajo podrá aprobar, en los casos que se requiera, esta excepción por conducto siempre de la entidad que lo requiere. Es decir, si es, por ejemplo, una obra de infraestructura, si es a través del Ministerio de Obras Públicas, entonces esa es la entidad que debe solicitarlo al Ministerio de Trabajo. Esto es un cambio importante y lo consideramos de esa forma porque anteriormente no estaba reglamentado y es bueno, digamos, es positivo que podamos conocer cuál sería el procedimiento. Si bien es cierto, no tiene todo el detalle, porque luego de esto el Ministerio de Trabajo anuncia en este decreto que se crearán los manuales de procedimiento y demás. Sin embargo, este trámite de excepción no señala cada paso, pero sí señala los requisitos primordiales, que son que a través o conducto de la entidad pida o solicite al Ministerio de Trabajo. Y puede suceder tanto de parte de la entidad, es decir, del propio gobierno, de la propia institución, como puede suceder a solicitud de parte, la empresa. La empresa a través de la entidad y luego la entidad al Ministerio de Trabajo. Entonces, lo menciono porque es un cambio y es un trámite que siempre existió, que se aprobaron durante muchos años, las excepciones de porcentaje, y que ahora debe constar en una resolución del Ministerio de Trabajo. Entonces, aquí quiero resumirles un poco lo que yo denomino los retos que tenemos de aquí en adelante. Definitivamente los artículos 173 y 174, y me permito leerles, no me gusta colocar demasiadas letras en el PowerPoint y por eso quiero leerles, pero son muy cortos. Así que aquí tenemos que el artículo 173 señala que las solicitudes de prórrogas de los permisos de trabajo para personas extranjeras, solicitudes de prórroga de los permisos de trabajo para personas extranjeras en condiciones especiales ya hablamos que eran aquellos que conocíamos como no cuentan para porcentajes, países amigos, crisol de raza, profesionales, etc. Las solicitudes de prórrogas de los permisos de trabajo para personas extranjeras en condiciones especiales se regirán por la legislación vigente al momento de la presentación de su primera solicitud. Es decir, cuando se presentó la norma que estaba vigente para ese momento, es la que, digamos, seguiría aplicando. Ahora bien, y esta es materia ya entonces de las preguntas pues la discusión que podamos a entablar, pero la norma anterior no señalaba si contaban o no contaban para porcentajes. Entonces, digamos que allí en este artículo sabemos que el Ministerio de Trabajo está informando que estas categorías, que las prórrogas de los permisos de trabajo que se consiguieron bajo la ley anterior, ¿verdad? Bajo la normativa anterior, serán tratados bajo la normativa anterior y serán analizados y calificados conforme a las condiciones de la normativa anterior. Pero la normativa, tenemos que recordar que la normativa anterior no informaba o no decía de forma taxativa si contaban o no contaban para los porcentajes. Por lo tanto, eso es, digamos, eso es un reto que tenemos por delante para colocarlo.
Así es. Sí. Y yo, y gracias por el aporte, porque en realidad sí, y es que yo, por eso les digo que en realidad este tema es nuestro análisis y la interpretación actualmente de la norma desde que salió, es que todos los permisos van a ser llevados hacia hacia esa ruta. ¿Sí? O sea, todos los que incluyeron ya dentro de estas condiciones especiales y que establecieron que van a contar dentro del 10 o dentro del 15, nuestro entendimiento, nuestro análisis es que el objetivo es que eh, cuenten para porcentajes, queden contando para porcentajes. De hecho, estos artículos son solamente 2 artículos y están en las disposiciones transitorias. Entonces, eso ya deja ver, obviamente, que es una disposición que, que va a tomar algunos años simplemente llevar a todos los permisos hacia ese punto, ¿sí? Que se necesita aclarar algunos puntos definitivamente y por eso estamos todos aquí. Y que pues tenemos estos retos por delante porque los permisos de trabajo, las empresas necesitan seguir solicitándolo a diario y pues los colegas también necesitan seguir asesorando a sus clientes. Entonces, es un reto que tenemos por delante definitivamente, pero lo cierto es que hacia allá vamos, hacia que estas condiciones especiales, estos permisos que no contaban, van a contar, porque esto es una disposición transitoria. Sí, el problema es que tenemos una cantidad de gente, como bien mencionas, que ya tiene permisos de trabajo que se están venciendo, que el criterio actual de la administración no se preocupe, van a seguir todo igual, pero como bien mencionas, no decía cómo se contaba y vamos a tener un nuevo gobierno que puede venir con un criterio diferente y quedamos en el aire y sin seguridad jurídica. Y bueno, y todas esas cosas son las que queremos precisamente y les agradecemos esa participación para recoger, digamos, todas esas inquietudes y esas cosas porque precisamente creo que es el canal correcto para hacerlo a través de la Cámara. Siento que es muy importante pues unirnos, digamos, darnos esta retroalimentación y exponer nuestras inquietudes, nuestras dudas sobre esos puntos que todavía permanecen en esa zona gris. Y el artículo 174, por último, señala que los trámites migratorios iniciados al amparo de las leyes migratorias se tramitarán conforme a las normas en ellas establecidas, salvo lo referente a los medios de impugnación. Entonces, lo que vemos aquí nuevamente es que los permisos de trabajo que fueron, bueno, ellos señalan las leyes anteriores de los trámites migratorios. Se referían a los permisos de trabajo porque bien han definido la diferencia entre los trámites del Servicio Nacional de Migración y los trámites de permiso de trabajo. Pero lo que busca la norma es señalar que los permisos que tengan estas leyes especiales se mantendrían bajo estas condiciones. O sea, el seguimiento al orden de ideas del artículo 173. Eso es todo. Definir, pero te diría, perdón que se interrumpa, que hay inclusive varias ilegalidades en el decreto. Y te pediría que si la Cámara está pensando en hacer un pronunciamiento, que nos pidan a todas las firmas de abogados, a los abogados independientes, que mandemos comentarios que puedan ser utilizados por ustedes en esa comunicación. Muchas gracias. Al principio, cuando comenzamos, tuve la oportunidad de comentarles que la Cámara en efecto va a mandar una carta al Ministerio de Trabajo, producto de esta reunión que tenemos, tanto los que nos acompañan virtual, que es 53 personas, más los que estamos aquí, que somos 30, o sea, es bastante gente. Vamos a crear un comité de trabajo, donde la licenciada Quintero va a conformar el comité también, y vamos a redactar las recomendaciones al Ministerio de Trabajo como Cámara Americana de Comercio. Así que esa oportunidad... Sí, muy bien, me parece una gracia. Pero al final, disculpe que las interrumpa, yo sé que es un tema apasionante, pero quisiera que la licenciada terminara para entonces nosotros hacernos la pregunta. Gracias, Nicole. Y gracias a ustedes. Yo sé,
Definitivamente esto es yo creo que no solamente yo hemos tenido casi que detenernos el día a día para concentrarnos en el decreto 4, pero pues como comenta Nicole, ya estamos culminando, vamos a compartir sobre esas inquietudes. Definir si los permisos de trabajo que ya existen, definir si los permisos que ya fueron eliminados, que ya no existen, porque definitivamente se eliminaron algunos. No se dijo, se elimina tal permiso de trabajo, pero sí se entiende porque no aparece en la redacción. Así que entonces, algunos permisos de trabajo que ya no existen bajo este nuevo decreto, necesitamos conocer si van a seguir siendo prorrogados, porque no es lo mismo. Hace un momento hablábamos de los que si cuentan o no cuentan, ¿verdad? Pero en esta ocasión no estamos hablando de si cuentan o no cuentan. Ahora estamos hablando de categorías que desaparecieron y que necesitamos conocer entonces si van a seguir prorrogando o hasta cuándo, hasta qué momento. Y eso es lo que yo creo que el artículo también, disculpen. Y eso es lo que yo también creo que el artículo 173 busca aclarar, pero como dijimos, hacer falta un poco más y eso es lo que vamos a trabajar en la mesa de trabajo. Oportunidad de que se agilicen los tiempos ante el Ministerio de Trabajo en la práctica. Esto es un reto que tenemos porque actualmente el decreto 4 señala 40 días y anteriormente señalaba 30 días. 30 días desde la presentación, licenciada, y también 30 días después de que se subsane si había algún defecto. Entonces, ahora han establecido un procedimiento de colocar en edicto las cosas que haya que subsanar. Esto es positivo porque considero que anteriormente las resoluciones que eran emitidas defectuosas, que eran calificadas defectuosas y que eran negadas, a veces era, digamos, por alguna situación que podía ser subsanada. Entonces ahora se crea el procedimiento de edicto, está detallado en el último título del decreto, y entonces lo que busca es precisamente, detallar o, digamos, aclarar cómo se va a llevar a cabo el procedimiento. No obstante, considero que es muy importante que se pueda poner en rigor en la práctica, porque pues el otro decreto señalaba que eran 30 días. Era una redacción muy parecida, solamente que eran 30 días y bueno, nos referimos a días hábiles. Así que creo que esta es una oportunidad, creo que esto también iría de la mano con el tema de la plataforma, pues ya con la plataforma se entiende que hacia allá debemos ir. Y si bien es cierto, no es un punto para aclarar, creo que es un punto importante para incluir en nuestra mesa de trabajo nuestra inquietud de que esto pueda realmente llevarse a la práctica. Y pues sabemos que nuestro país recibe mucha migración laboral y migración en general, pero sabemos que el volumen de trabajo es importante, lo es, porque no lo podemos negar, pero también pues esto está en la norma, y si está en la norma es importante, entonces quedó en la norma. Y si está en la norma, seguramente ya lo han estudiado y seguramente tienen este plan de acción, así que nuestros comentarios al respecto también serán bien recibidos para que esto pueda entrar en práctica. Y ampliar sobre lo relativo al procedimiento de solicitud de excepción de porcentaje, como les dije, anteriormente no teníamos reglamentación, ahora tenemos, pero sí es importante que podamos por lo menos conocer un poco más sobre la forma, los tiempos. Considero que hay una oportunidad allí de que si ya se estableció cómo funciona, o sea, que se estableció, digamos, los pasos a seguir, ahora se detalle cuánto tiempo, digamos, de respuesta. Sí se señala que es cuando es entre instituciones, como les decía, en una entidad del gobierno le pide al Ministerio de Trabajo directamente, lo tienen que hacer en noviembre, antes de que el Ministerio de Trabajo, pero el decreto, como bien dice, el decreto es claro. Ellos dicen noviembre y lo que nosotros necesitamos, y precisamente por eso lo coloqué, ¿sí? Por eso está bajo el título Retos en Adelante, porque necesitamos definir qué significa eso y necesitamos también que eso se pueda puntualizar
para que sea un trámite efectivo. Entonces yo creo que más que discutir sobre nuestras opiniones a ver, yo les invito ahora, después que Nicole de paso abra a las opiniones, las consultas, etcétera, las preguntas, yo lo que quiero es invitarlos y exhortarlos en este tiempo y luego en la mesa de trabajo los que vayan a participar, que tomemos esto como una oportunidad puntual para plasmar nuestras inquietudes, porque ya digamos, eh, nuestras inconformidades las podemos discutir o las podemos hablar en otro momento. O sea, la mesa de trabajo y este momento que nos ha abierto la Cámara y que les agradezco muchísimo la oportunidad, es más que todo para, digamos, pues decir lo que no nos gusta, lo que sabemos que no quedó claro, lo que no es más que todo, me parece que para aclarar esto debemos hacer esto. Y esas cosas. Entonces, yo los invito a que podamos hacer este intercambio de ideas, no para, digamos, pues al final concluir el decreto simplemente no funciona. Lo cierto es que está en rigor. Entonces, yo lo que quiero es que invitarlos a que podamos plasmar nuestras sugerencias para puntualmente aclarar lo que sea necesario y poder remitir. Entonces, les agradezco su tiempo. Creo que no tengo... sí. Les agradezco su tiempo muchísimo. Gracias por venir, gracias por acompañarnos. Las personas que están conectados, muchísimas gracias.